El Nilo, uno de los ríos más famosos del planeta. Durante siglos figuraba como el más largo del mundo. Recientemente se comprobó que el Amazonas de Sudamérica es el más largo. Pero eso es un simple dato técnico. Nada le quita su importancia geográfica. Atraviesa 9 países desde su naciente en el lago Victoria, en Uganda. A su vez, este lago está en territorio de Tanzania y Kenia, por lo que si consideramos las nacientes del lago Victoria como parte del Nilo, se completan los 6.853 kilómetros de recorrido hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Desde tiempos remotos el Nilo fue como una arteria que más que agua llevaba vida por una zona de África donde predomina el desierto más árido del planeta. Su caudal permitió que en el antiguo Egipto se plantara trigo y cebada. Los primeros calendarios dividían el año en inundación, cultivación y cosecha. Cuando el cauce crecía, inundaba la costa generando tierras muy fértiles y aprovechables, además de lo que proporcionaba a través de la pesca. Todos los sitios importantes del antiguo Egipto están cerca de la ribera del Nilo, lo que ejemplifica claramente su importancia, a lo que le sumamos que la capital, El Cairo, fue creciendo y desarrollándose hacia ambas márgenes. En la actualidad, navegarlo es parte de la oferta turística del país. Cientos de barcos van surcando sus aguas. Los barcos en sí mismos son una propuesta muy interesante, donde la gastronomía y confort permiten disfrutar cada instante de la navegación. En esta oportunidad arribamos a la ciudad de Komombo, ubicación estratégica en la que 200 años antes de Cristo se comenzó a construir el templo que hoy visitan los turistas. Estas ruinas pertenecen a lo que fue un templo que se construyó para adorar al dios Sobek, el dios cocodrilo. Lo que queda del templo muestra lo imponente que fue. Lo que no deja de sorprenderme es lo cerca que podemos estar de estas estructuras. No hay límite para el contacto que se quiera tener con ellas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en esta visita por lugares de Egipto es la interacción que uno puede tener en cada uno de los espacios que se visitan, como por ejemplo el templo en el que me encuentro en estos momentos. Estoy sentado sobre las piedras originales con las que fue construido. Es algo que no se da en todos los lugares de esta característica, en todos los sitios que tienen un valor histórico tan importante como este. Aquí, sin duda que estas cosas se transforman en un valor agregado de los paseos guiados. Claro que normalmente, sabes, estás pasando por esos templos, sientes la convivencia también de esa gente antiguamente, de cómo vivían los egipcios antiguos, pasando también así de la historia de un templo a otro. Y cada templo normalmente tiene su encanto, tiene su historia, tiene sus especialidades, las características de cada templo. Pues cada templo habla de sí mismo, Eduardo. Por ejemplo, estamos ahora en el templo, fue dedicado a un culto también de un dios muy interesante, muy famoso para los egipcios antiguos, era el dios Sobek, el dios cocodrilo. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de la coronación de los Ptolomeos, hemos hablado del bautizo, hemos hablado del el calendario egipcio, cómo los egipcios antiguos calcularon sus días. Todo eso también, claro, es interesante nada más entrar y volver otra vez a sentir y vivir también cómo vivió esa gente antiguamente. Es algo muy interesante, de verdad. Para mí personalmente me encanta.
Por la noche, con el barco atracado frente a la Rambla, pude ver algo de las costumbres locales. El tránsito de cientos de triciclos, algunos muy decorados, otros no tanto. La mayoría se utilizan como taxi. Los musulmanes no toman alcohol, pero la pasan bien. Pasarla bien es estar tranquilo en un bar tomando té y fumando, de la forma típica, o juntándose en una camioneta con parlantes para salir a dar vueltas. Un párrafo aparte para la celebración del casamiento. La costumbre es juntarse en el lugar donde se sacan las fotos tradicionales y festejar, bailando, con selfies incluida, y usando aerosol como lanzallamas y fuegos artificiales que a veces salen para el cielo. Luego, caravana, para un lado y para el otro. Por sus caras, parecen disfrutarlo. Al día siguiente la navegación continúa, siempre disfrutando del barco y el entorno. La próxima parada es la ciudad de Edfu, otra pequeña ciudad que lleva el nombre del templo que se construyó allí hace 2200 años. Decenas de carruajes trasladan a los turistas desde los barcos hasta las ruinas del templo, atravesando barrios de una ciudad humilde en la que el turismo, como en tantas otras partes, juega un papel muy importante. El templo de Edfu es otra muestra concreta que los faraones, sus arquitectos y dibujantes usaban las estructuras para plasmar sus creencias religiosas, con imágenes, inscripciones y escrituras que narran historias de amor y desencuentros mitológicos entre los dioses y diosas que ellos veneraban. Este lugar, como tantos otros, llegó a estar cubierto casi completamente por la arena del desierto. Fue recién en 1860, cuando el francés Auguste Mariette llegó en una expedición a estas tierras y comenzó a trabajar para recuperar los edificios sepultados por la naturaleza. Egipto le debe a Mariette la recuperación de muchos lugares importantes del período faraónico. Mariette le debe a Egipto que hoy algunos de esos tesoros estén en otros países europeos. Atrás dejamos Edfu y su templo. Ahora nos dirigimos a uno de los puntos más importantes en materia de templos y construcciones, la ciudad de Luxor. Antes vamos a pasar por una esclusa. Esta tuvo que ser construida para que los barcos pudieran superar sin problemas un desnivel de 10 metros en el río. Con ese mecanismo el barco va ingresando a una especie de piscina en la cual se aumenta el nivel del agua gradualmente para que el barco pueda continuar. Momento en el que se aprecia otra forma de supervivencia local. Los vendedores, que en botes intentan comercializar sus productos. Esperan en el río que pase el crucero y se amarran a él con una soga. Allí tendrán pocos minutos para seducir a los turistas con sus toallas, alfombras o telas, regatear y cobrar, y hacerse nuevamente de la mercadería. Lo harán al límite, incluso ingresando peligrosamente por la esclusa delante del barco. Y hasta discutirán enérgicamente entre ellos si alguno se sale de los códigos comerciales impuestos por ellos mismos, claro.
Dentro del circuito turístico, Luxor es uno de los puntos más destacados, por sus templos, que son de los más influyentes en la cultura egipcia, y por el Valle de los Reyes, sitio donde fueron enterrados varios faraones. El templo de Karnak es una pieza de incalculable valor histórico, considerado como uno de los primeros edificios religiosos de la humanidad. A diferencia de otros templos, este fue construido durante miles de años por decenas de faraones que lo iban ampliando y remodelando a su gusto. De estructuras magníficas por todas partes, ya sean imágenes sagradas como en las columnas que sostenían el edificio. La particularidad de este templo, en primera instancia, es el tamaño. Y otra de las cosas que también llama poderosamente la atención es el tiempo que demandaba poder construir, o por lo menos que este lugar haya llegado a su forma final. Alrededor de 2000 años. Eso resulta tan impresionante como lo que ha quedado de esa estructura. Karnak es el templo más grande que hay hablamos en Egipto, creo que también que es en el mundo entero, porque estamos hablando de un templo que tardaron en la construcción de este templo 2000 años, empezando también desde la época del Imperio Medio, la época faraónica, hasta la época greco-romana, o también finales de la época greco-romana. También estamos hablando pasando también por muchas cosas, de una sala que contiene aproximadamente 134 columnas, por eso le llaman los egiptólogos el bosque de las columnas, y hay muchos faraones, estamos hablando de muchos faraones pasaron por este templo, dejaron sus huellas en todas partes, hablamos de Ramsés II, Amenofis III, hablamos de Seti I, muchos faraones de verdad han pasado y dejaron también sus huellas en todas partes de este templo. ¿Era algo normal que los faraones comenzaran la construcción de un templo sabiendo que quizás ellos no lo iban a terminar, ¿no? Por lo que demandaban en tiempo, en años. Exactamente, porque estás hablando, mientras que estamos hablando de un templo de este tamaño, de tal tamaño como el templo de Karnak, pues sí, efectivamente, que uno que lo va haciendo dedicando una sala, otro dedicando una pared, por eso efectivamente sí, no sabían efectivamente que lo van a acabar o no lo van a acabar, por eso venían los sucesores de esos faraones a continuar lo que hacía un faraón anterior. Y eso le da unos aspectos realmente claro, espectaculares. Claro, que estás hablando de toda la historia, estás pasando desde la época del Imperio Medio, pasando por todo, también hasta la época greco-romana, en un solo templo, de verdad es una pasada. El tamaño impresiona, la antigüedad sorprende. Esto moviliza a cualquiera. Habrá quienes lo exterioricen más o menos, pero la sensación de estar aquí es única. La agenda deparó que nuestra visita al otro lugar destacado en Luxor fuera en la tardecita, como para experimentar la visita a un templo, pero adornado con la luz artificial. Este es el templo de Luxor, conectado al de Karnak. Sus gigantescas imágenes y diferentes partes que lo integran son patrimonio de la humanidad desde fines del siglo XX. Colosal edificio que, si lo que quería era impresionar a los egipcios de la época en la que lo construyeron, seguramente cumplía con el cometido.
estamos hablando de un templo, si vamos a hablar del nombre de Luxor, es un nombre, venía también venía palabra lujo en español, del nombre también de esa ciudad, porque eso quiere decir Alcázar o Al-Oxor, viene a decir palacios, en la ciudad de los palacios. Y también hablamos de un templo conocido por uno de los grandes faraones, uno de los más potentes que jamás ha tenido también la historia faraónica, es Amenofis, o era Amenofis III. Nada más, cuando he quedado también para hacerlo de noche, para que por lo menos la gente que disfrute el paisaje, también esa preciosidad que estamos viendo, las columnas de noche todo iluminado como estamos viendo, de verdad es una pasada, una preciosidad ver el templo de otra manera totalmente diferente. Dentro del complejo, una joven musulmana realizaba un dibujo de una parte del templo de Luxor. Qué lindo debe ser para los locales tener allí al alcance de la mano semejante muestra de una parte de la historia universal. ¿Qué es lo que significa para una joven musulmana, para alguien que vive en esta ciudad, en este lugar, poder contar con toda esta belleza, con toda esta riqueza cultural? Mira, Eduardo, normalmente que está diciendo ahora que mientras es un artista que también está dibujando también todo lo que está viendo por aquí, dice que es el inicio normalmente del arte fue en el arte egipcio antiguo, de eso le hemos hablado siempre. Por eso la inspiración, todo también a lo que está viendo, también eso es lo que le da efectivamente las ganas de representarlo también en un dibujo, y porque es el arte, es el inicio del arte egipcio, eso también claro que el inicio de todo el arte también que hay en el mundo. Y acá estamos disfrutando de un paseo típico de una forma muy especial, interactuando con la población que se muestra sumamente amigable ante la presencia de los turistas, lo que nos provoca mucho agrado, sobre todo para desmitificar un poquito algunos conceptos que tenemos con respecto a algunas ciudades, a algunos pueblos, a lo que son los ciudadanos egipcios. Seguimos recorriendo este país tan atrapante desde todo punto de vista. Las calesas sirven para que los turistas puedan pasear por la ciudad. En ellas, junto a un grupo de españoles y argentinos, visitamos uno de los tantos espacios dispuestos para que la gente pase un rato agradable. Allí nos invitaron a probar la shisha o narguila, esta forma de fumar típica en esa región del continente africano. Para alguien como yo que no fuma, es raro y con un sabor bastante más agradable que el tabaco convencional. Muchos afirman que es menos nocivo que los cigarrillos tradicionales. Otros, en cambio, manifiestan que es igual o peor. Lo cierto es que en Egipto muchas personas se reúnen en torno a estos dispositivos para conversar, tomar té y aspirar de la bombilla. Algo así como lo que significa el mate para los uruguayos. Un nuevo día en Egipto, un nuevo destino, aunque seguimos en Luxor. Lo que hoy veremos es el Valle de los Reyes, ni más ni menos que el lugar donde se construyeron cuevas en la montaña del desierto como tumba para los faraones, reinas y príncipes. Pero no eran tumbas cualquiera, eran obras de arte a modo de galerías subterráneas en cuyo final se depositaban los cuerpos momificados. En la ladera de una montaña a pocos kilómetros del Nilo, Tutmose I fue el faraón que cambió la modalidad de construcción de su tumba. En el año 1500 a.C. ordenó cavar una galería en la montaña para que su cuerpo reposara en un sitio discreto. Aunque de discreto no tenía mucho. Esas galerías eran decoradas con pinturas, dibujos y jeroglíficos con una perfección y delicadeza que cuesta entender cómo lo lograban en ese entonces, en condiciones sumamente duras en materia de clima y comodidades. Solo iluminar las cuevas para decorarlas
debe haber sido una odisea. El tiempo y la naturaleza sepultaron bajo la arena la mayoría de estas tumbas. En 1799, Napoleón, en una expedición a esa zona, documentó varias galerías con sarcófagos en su interior. Durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se vivió una verdadera competencia de arqueólogos en procura de hallar estas tumbas sagradas, habiendo localizado varias de ellas. Sin duda alguna, el hallazgo más significativo y relevante para la historia de la egiptología fue el realizado por Howard Carter, un inglés que trabajó años buscando tumbas sin éxito. Casi una década de intentos y habiendo agotado los recursos económicos de quienes patrocinaban sus trabajos, estaba decidido a desistir, pero tropezó con una piedra, literalmente hablando. Caído en el piso, le pareció que la roca que lo había hecho caer era diferente. Y vaya si lo era. Se trataba de un trozo de roca que formaba parte de la escalera por la cual se llegaba a la tumba de Tutankamón. Ese era un faraón que dentro de las dinastías del antiguo Egipto poca importancia pudo haber tenido, ya que murió tan solo con 18 años. Lo que lo popularizó fue que Carter encontró dentro de la tumba un tesoro como nunca antes se había encontrado, o al menos del que no se tenía conocimiento. Tutankamón fue enterrado con muchas cosas de incalculable valor económico, sobre todo por las piezas de oro, pero de un valor superlativo históricamente hablando. Sus pertenencias y ofrendas abarcan casi todo un piso del Museo del Cairo. Es el único faraón cuya momia está en la tumba. Todos los otros fueron trasladados al Museo del Cairo, pero la del joven faraón, cuando intentaron trasladarla, comenzó a desarmarse, por lo que decidieron dejarla allí. Hoy es uno de los sitios de todo Egipto más requerido para visitar. Del otro lado de la montaña está el Valle de las Reinas, lugar de similares características, solo que este espacio estaba destinado a las reinas, príncipes y alguna otra figura social de importancia en aquel entonces. Podríamos, según lo que he estado interpretando en esta mañana, podríamos decir que los egipcios en determinado momento cambiaron un poco su forma de rendir culto y homenaje a los faraones y a las familias, ¿no? Porque pasamos de las pirámides totalmente expuestas y llamativas desde muy lejos a estos lugares que están como un poco más discretos y pasan más desapercibidos en el paisaje, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la gente han cambiado? Porque antes que desde empezaron a hacer sus tumbas, hemos quedado que empezaron por unas tumbas subterráneas, luego unas mastabas, luego una pirámide escalonada y al final pirámide completa. Y al final quedaron también así a esconder un poco sus tumbas, porque también por el pillaje, el saqueo de las tumbas en aquel momento, pues al final quedaron a hacer unas tumbas esculpidas dentro de la montaña. Pues normalmente eso fue la evolución arquitectónica, cómo pasaron por, empezando por un pozo y llegando finalmente a hacer unas tumbas esculpidas dentro de la montaña. Nunca se dejaba de lado la parte decorativa, el arte, ¿no? En todo momento está de manifiesto. Cuando la gente imagina que esto estamos hablando de 1500 años, esos colores que estamos viendo tan vivos,
en aquel momento, cuando nada más el dibujante acaba de quitar la pluma de esa pared, que estáis hablando de miles de años, ¿cómo sería? De verdad es algo impensable de ver todo esto y disfrutar de todas las maravillas que hemos visto al Valle de los Reyes, esos colores tan vivos. Es increíble, de verdad mi mente no me llega también hacia querer que esa gente, cómo lo han hecho, qué colores también tan vivos aún están conservados. En ninguna parte del mundo puedes encontrar lo mismo que estamos viendo por aquí. Estás hablando de un templo, estamos hablando de unas tumbas, pero se ve todo también perfectamente, muy bien conservado y puedes ver algo por lo menos. Para quienes visitan Egipto, hay algo que es fundamental: contratar servicios serios de compañía y guías. No es obligatorio, pero es lo recomendable. Yo diría imprescindible para transformar una simple visita a Egipto en una experiencia inolvidable. Gracias al gobierno egipcio también nos da permiso, se nos ayuda a mandar a nuestro personal dentro del aeropuerto. Antes del control de pasaporte incluso recibimos a la gente, pasamos el control de pasaportes con la gente, esperamos a recoger la maleta con la gente, salimos a hacer alojamiento en hoteles. Nosotros tenemos nuestro personal de la agencia y tenemos guías que todos son egiptólogos y todos son muy bien preparados de idioma, de historia, estudian mucho. En cada ciudad de las ciudades que habéis visitado tenemos gente, tenemos oficina en Luxor, tenemos oficina en Asuán, tenemos oficina en Hurghada, en Sharm el Sheikh también tenemos oficina, así que nuestro personal siempre está con la gente y está siempre para ayudar. Que la gente de verdad se cree también mientras que soy egipcio, nada más entrando por los templos me da igual, pasando por una piedra y otra, no, para nada. A mí, por ejemplo, estando en la zona de las pirámides, viendo las pirámides como si fuera la primera vez que estoy viendo las pirámides. Y también estando por esos templos, de verdad ya has visto también cómo me emociono, me encanta esa historia, lo vivo. Porque de verdad nací para hacer esto, ¿sabes? No puedo verme también otra cosa porque me encanta de verdad lo que estoy haciendo y me encanta de todo lo que estoy viendo por aquí. Yo vivo la historia cuando hablo con la gente, los turistas. Yo vivo con ellos también, no solo explicando, ya no, vivo con ellos lo que estoy hablando, la historia de nuestros abuelos, porque tengo que ser orgulloso primero de lo que estoy haciendo, mi trabajo. Yo soy orgulloso de ser guía y orgulloso de que haya sido alumno de egiptología en español también. Así que lo hago de corazón porque me gusta. Además estoy en mi país, ¿no? Yo soy egipcio, entonces estoy orgulloso por la gran civilización que mis bisabuelos han dejado para nosotros. Por lo tanto, orgulloso por mi trabajo y feliz. Es un destino que es oportuno y adecuado para niños, para jóvenes, porque también de niños cuando estudian la civilización o la historia de civilizaciones, Egipto es una de las civilizaciones más antiguas en el mundo. Nosotros decimos que es la cuna de la civilización. 5000 años de historia tenemos en mano, en piedras y en buen estado muchos monumentos. Egipto es la tierra de los misterios y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Solo un 30% del valor que hay bajo las arenas del desierto es lo que hoy apreciamos a modo de monumentos o hallazgos arqueológicos. Es la tierra de la fuerza de un pueblo que lucha para salir adelante. Hombres y mujeres como cualquiera cuyas familias hacen lo posible por vivir dignamente. El turismo es un motor muy importante para la economía, industria que lamentablemente, como en otras partes del mundo, se ha visto afectada por la actitud de unos pocos.
Estando aquí, no tengo dudas que este país va a salir adelante. ¿O acaso no fueron egipcios los que construyeron las pirámides? ¿No fueron egipcios los que desarrollaron pueblos y ciudades en el desierto más incómodo del planeta desde hace milenios? No hay duda que es una sociedad capaz de salir adelante como sea. No podemos olvidar que esto es Egipto, tierra de faraones. Egipto, tierra de faraones, es una presentación especial de Pizzería Tomate y Queso, distribuidora Aguilera Hermanos, Salus, el agua de Uruguay, Creditel, préstamos,